Desde la perspectiva del PNUD, uno de los temas pendientes en todo el contexto de desarrollo, no solo en Bolivia, sino en la región, es entender un poco mejor cuál es el rol efectivo que tienen las mujeres como agentes económicas, ¿no? Como agentes productivos dentro de la sociedad que aportan al PIB, que aportan al bienestar en una cantidad de dimensiones. Desde el PNUD vemos con mucho interés es tener una línea de base, tener una mirada mucho más concreta con números, con algunas estadísticas, pero también vivenciales, escuchar a las mujeres que están en el territorio liderando emprendimientos productivos, liderando desde un rol productivo, cuáles son esas barreras, ¿no? Y uno de los temas que vemos es que las mujeres muchas veces tienen una participación en el PIB agropecuario, por ejemplo, desde el punto de vista de diferentes roles en la cadena productiva, pero no son tal vez las tomadoras de decisión o no tienen acceso a los activos centrales, léase, por ejemplo, las cabezas de ganado o la tierra o el colateral suficiente por no tener, por ejemplo, titulación de tierra para poder acceder a esas financiaciones que habiliten inversión productiva. Entonces, ahí es donde vemos que esto tiene que ver con múltiples razones, tiene que ver con marcos normativos, tiene que ver con marcos legislativos vinculados al derecho civil, digamos, a cómo las mujeres en sus regímenes de división de bienes, digamos, manejan sus activos de cara a sus parejas o sus esposos, también en términos de acceso a la educación, a la formación vocacional, vocación técnica, sin dudas también acceso a la financiación, digamos, cómo las mujeres, digamos, son vistas como sujetos tomadores, por ejemplo, de préstamos productivos. Hemos escuchado ejemplos fantásticos, ¿no? De CREA, este grupo de mujeres agropecuarias, que ya hay una veintena de mujeres en Santa Cruz que se están organizando, ¿no? Alrededor de sus saberes, de sus tareas. Y el otro tema que sí nos preocupa muchísimo es visibilizar lo que está invisibilizado. Nosotros todos sabemos que en América Latina tenemos sociedades muy patriarcales todavía. Bolivia, de hecho, tiene mandatos muy interesantes desde el punto de vista gubernamental, ¿verdad? De hecho, el 2022 se ha designado como el año de la despatriarcalización y es realmente una oportunidad para pensar estos temas. Significa de manera muy concreta desarmar estos estereotipos vinculados al machismo y vinculados al rol masculino en determinadas ocupaciones y visibilizar los costos reales que tienen las mujeres a la hora de querer ingresar al mercado laboral o al mercado productivo. La pandemia nos ha dejado una marca indeleble a las mujeres en el sentido de haber tenido que no solo sacrificar ingreso, empleo y salida al mercado laboral, sino tener que soportar la carga del cuidado de una manera muy escondida dentro de la esfera doméstica y con múltiples, muchas veces, en muchos casos, violencias también, ¿no? Entonces hay una cantidad de capas que complejizan mucho la capacidad de las mujeres para poder salir. Así que estos espacios los celebramos muchísimo. Las mujeres que tienen esta experiencia, el haber trabajado la tierra y hacer desde el modelo familiar que esto se convierta en empresa. Precisamente lo describimos como una disrupción en el sentido de que las empresas familiares creo que es al igual que los saberes ancestrales, digamos, que Bolivia tiene además una historia, digamos, de relación con la madre tierra y con la tierra en tanto espacio productivo muy interesante. Es verdad que con toda la tecnología a la disposición, los saberes, la ciencia, digamos, que hoy de la que podemos disponer, es muy importante empezar a transitar, ¿no? Y transicionar estos modelos que estaban tradicionalmente más centrados en la empresa familiar y la mujer como una actora dentro del rol familiar vinculado a lo materno, con las mujeres transicionando hacia empresas mucho más vinculadas al mercado y mucho más vinculadas a la productividad. ¿Qué prioridades urgentes tienes en relación a esta temática en estos primeros meses de lo que va adelante? Bueno, desde el PNUD estamos promoviendo una agenda para la igualdad de género en muchas dimensiones, en nuestra propia oficina de Bolivia como PNUD, pero también estamos trabajando con el Sistema Nacional, por ejemplo, de Cuidados, cómo desde el Estado se cumple, por ejemplo, el rol que tiene el Estado de brindar determinadas plataformas para el ejercicio de los derechos plenos de las mujeres en términos de su autonomía física, su autonomía económica, su autonomía política también, por cierto,
y ahí el sistema de cuidados tiene que ver con habilitar espacios en los cuales las mujeres puedan realmente contar con sistemas de apoyo para las labores domésticas y el cuidado de niños y niñas que habiliten o liberen tiempo productivo para estas mujeres y salir al trabajo, ¿no? ¿Cómo Está en formación, realmente creo que hay mucho camino por recorrer, hay algunas iniciativas muy interesantes a nivel de los diferentes niveles de gobiernos y creo que esta es la dirección en la cual cuando hablamos realmente de despatriarcalizar estamos hablando de generar sistemas también de apoyo que no solo vengan del sector privado sino que vengan también del sector público. Ese es un área de foco y por cierto el otro sector donde nos interesa muchísimo y aquí es donde nos unimos un poco a esta iniciativa tiene que ver con el desarrollo económico, el desarrollo productivo y cuál es el rol de la mujer en habilitar, digamos, o reactivar esta economía que ha tenido tantos parates, ¿no? Y ha sufrido tanto desde el punto de vista de la pandemia, las múltiples crisis que hemos vivido en Bolivia, cómo aprovechamos esta gran dificultad que hemos tenido en términos de recesión económica como para resetear y realmente darle un rol, un salto cualitativo importante a la posibilidad que las mujeres tienen de insertarse laboralmente. Ahí hay un mix de cosas que hay que hacer, ¿no? Hay que trabajar con el sector privado, hay que trabajar con el sector público, cuáles son los incentivos que hay que diseñar para que las mujeres puedan realmente salir al mercado laboral, a brindar sus servicios, sus saberes y tener, digamos, y poder hacerlo con plena libertad, ¿no? Y poder hacerlo en ejercicio pleno de sus derechos. Datos, cifras, si bien son preocupantes, hay todas las intenciones, el apoyo de Naciones Unidas, pero ¿Bolivia todavía sigue siendo un país machista para poder...? Vamos a decir que hay muchos estereotipos que construir. Sí. Así es, sí. Yo creo que toda América Latina tiene un tema muy estructural, ¿no? Un machismo muy arraigado y creo que debemos trabajar de la mano del Estado, de la sociedad. No es una tarea solo del Estado, creo que es una tarea a todos los niveles. Creo que los incentivos, digamos, están diseñados, se conocen, es cuestión de acomodar, digamos, muchos de estos sistemas para que funcionen bien. Creo que en las últimas semanas hemos tenido eventos en Bolivia graves respecto de las amenazas, ¿no?, que persisten sobre las autonomías de las mujeres, en particular las autonomías físicas, y esto creo que merece toda nuestra atención, ¿no? Es algo muy importante. Gracias a ustedes, un encanto.